Buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Gracias. Bienvenidos al evento de socialización de normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo. Hoy, 13 de septiembre, ya vamos en el quinto evento respecto a estas normas, por lo cual nuevamente les damos la bienvenida a este ciclo de socialización de normas de seguridad y salud en el trabajo, las cuales se encuentran enmarcadas en el proceso gestión del conocimiento e innovación y por medio de la política cuya alcance tiene incidir en todos los procesos y procedimientos de la empresa y se relaciona con los grupos de interés de colaboradores, proveedores, organizaciones, comunidad, academia e investigación. Y en el marco de la política de normalización técnica, nos comprometemos en el marco de la gestión del conocimiento e innovación a establecer estándares de referencia de obligatorio cumplimiento que corresponde a normas y especificaciones técnicas, que ¿dónde se encuentran? Se encuentran en el Sistema de Información de Normalización Técnica SISTEC, el cual es de acceso libre y gratuito para todos los usuarios a través de la página web del Acueducto de Bogotá. Pero estas normas y especificaciones no son definidas por una sola área. Se encuentran elaboradas, modificadas por consenso al interior de la empresa junto con el grupo de interés para que su aplicación sea obligatoria y fundamento de las actividades. ¿Cómo se hace obligatorio su uso? De acuerdo con nuestra resolución de normas y especificaciones técnicas, vigente desde el año 2020 por medio de la resolución 927, donde se actualizaron las normas y especificaciones técnicas para la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá relacionadas con diseño, construcción, mantenimiento y operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, y la cual fue actualizada en el año 2022 por medio de la resolución 198, donde se modificaron parcialmente algunos aspectos de la resolución 927 y se dictaron disposiciones en materia de la normalización técnica de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Como lo mencionaba antes, las normas no se elaboran solas. En ellas participa el área usuaria, quienes son las áreas que realizan la aplicación de estas normas técnicas, por lo cual en la etapa de elaboración y en la etapa de discusión, los invitamos a todos para que brinden sus observaciones y conozcan la gestión que estamos realizando, ya sea elaborando nuevas normas o modificando las que se encuentran vigentes en el SISTEC. De la mano, trabajamos con la Dirección de Calidad y Procesos para que los formatos instructivos o procedimientos que apliquen en nuestras normas estén armonizados, es decir, en nuestros anexos hacemos referencia al proceso, su proceso, formato que aplique y siempre se debe consultar el vigente que se encuentra en el mapa de procesos de la Dirección de Calidad y Procesos. A partir de nuestras normas también tenemos especificaciones técnicas, las cuales indican los ítems de pago, la forma de medida y pago de ellos, que se encuentran de la misma forma armonizados con el sistema de avalúo de infraestructura que administra la Dirección de Contratación y Compras, por lo cual llevamos un ciclo armonizado y una vez son aprobadas en el comité industrial, la cual es conformada por gerentes corporativos, es publicada en el SISTEC y socializada a toda la empresa para que de esta forma conozcan cuáles son las normas vigentes y los ajustes que se realizaron. En este ciclo, el día de hoy nos acompaña la profesional Marisol Ortega, quien realizará la socialización de la norma técnica NS 137, reporte e investigación de accidentes e incidentes, NS 141, requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para contratistas, NS 171, aplica para el manejo de riesgo biológico, NS 176, relacionada con el manejo de riesgo químico, NS 177, relacionada con energías peligrosas, NS 179, trabajos en caliente, NS 180, gestión de la higiene industrial y finalmente la NS 181, señalización industrial.
Pero se preguntarán, ¿quién es la profesional Ligia Marisol Ortega? Es una profesional en salud ocupacional de la Universidad de Tolima, especialista en gestión humana de las organizaciones de la Universidad Piloto de Colombia, magíster en gerencia de proyectos de la Universidad Militar Nueva Granada, auditora en HSEQ y recursos humanos de la Universidad José Camilo Cela. Con más de 12 años de experiencia en seguridad y salud en el trabajo, se ha desempeñado como coordinadora técnica regional para la ARL Positiva, profesional en la empresa de renovación de desarrollo urbano de Bogotá, profesional especializado en la división de salud ocupacional de la empresa de acueducto y asesora para contratistas que prestan servicios a diferentes empresas como EPM, Argos y Diaco. También se viene desempeñando en la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa de acueducto en la tarea de elaborar, actualizar y modificar las normas técnicas del componente de seguridad y salud en el trabajo. Pero recordemos que las normas no son elaboradas por una persona. Estas han sido elaboradas y actualizadas recientemente por la empresa del acueducto con la participación principalmente de profesionales de la Dirección de Salud, División de Salud Ocupacional y diferentes áreas de la organización, teniendo en cuenta que el proceso de normalización técnica es un proceso dinámico, participativo y consensuado. Con esto terminamos la introducción a este evento y los invitamos a que participen en la apropiación del conocimiento que se compartirá en el chat de esta reunión en contados minutos, teniendo en cuenta que para nosotros como normalización técnica es importante conocer su opinión, saber si tienen dudas, cuáles son las opciones de mejora y, por supuesto, la apropiación del conocimiento de estos eventos. Les agradecemos apagar sus micrófonos y sin más preámbulo, damos inicio al evento de socialización de las normas técnicas anunciadas, para lo cual los dejo con la profesional Ligia Marisol Ortega. Muchísimas gracias. Profesional Marisol, no la escuchamos, de pronto tiene el micrófono apagado. Qué pena, disculpen, es que estaba un poquito acá enredada con un poquito de archivos abiertos. Bueno, antes de iniciar la socialización, tengo dos preguntas. La primera pregunta, em, conocemos la resolución, perdón, la norma NS 137, que es la norma de investigación para accidentes de trabajo. No solamente aplica para contratistas, sino también internamente. ¿La conocemos? Para mí es muy importante saber para darle un enfoque a la socialización de la norma. Agradecemos levantar la mano o participar en el chat para dar respuesta a esta pregunta. En el chat escribe la profesional Luz Adriana Sánchez, quien no conoce la norma. ¿Ok? Eso es muy importante saber. Bueno, Muchas em, gracias. muchas gracias. Hoy vamos a socializar dos de las normas quizás más importantes de la empresa. Todas las normas en SST son muy importantes, pero la norma, la 137 y la 141 tienen una importancia en la empresa por dos razones. La primera es que todo lo que va relacionado en SST, todo lo que se hace, va enfocado precisamente en evitar materializar eventos que se vean reflejados en accidente de trabajo o enfermedad laboral. Todo lo que uno trabaje en SST tiene ese enfoque. Cuando eso se pierde o eso se materializa, obviamente hay unas desviaciones de seguridad que afectan cualquier proceso o cualquier labor que se estaba ejecutando. Lo más importante, y esto es lo que tenemos que conceptualizar todos, antes de socializar estas dos normas, quiero que tengan en cuenta que la investigación de eventos desde SST
no genera ni busca, que eso es algo que a veces no entendemos, no genera ni busca buscar responsables ni culpables. Buscamos son algo que se llaman causas y consecuencias. Resulta que cuando yo hago esto, busco causas y consecuencias, busco las verdaderas razones por las cuales se está presentando la situación y puedo intervenirla de manera correcta. Cuando ya eso se pierde y empezamos a desviar qué fue lo que pasó, no encontramos la verdadera causa e implementamos situaciones o acciones que no van enfocados a lo que realmente está pasando. De ahí que generamos falsas expectativas y por consiguiente, pues damos situaciones o acciones que no son las adecuadas y seguimos presentando las mismas no conformidades. Lo importante es que tengamos en cuenta una cosa, cuando trabajemos o hagamos una investigación de accidente de trabajo, nos quitemos ese rol, porque casi siempre cuando hablamos de accidente, de investigación, lo asociamos al tema de investigaciones desde el punto de vista de disciplinarios. Y en este caso no aplica, ¿sí? A veces no es fácil porque muchas personas incluso me han dicho, no, pero es que si yo digo qué pasó realmente, pues voy a tener problemas con los jefes, voy a tener situaciones acá. Bueno, y empieza a desvirtuarse la situación. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Voy a empezar a compartir. Espérenme tantito, pero no encuentro la... Voy a compartir. No me... Sí, le doy, pero no la veo. Bueno, estoy buscando la pantalla. No me da la opción. Okay. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Ya la vemos. Sí, ok. Exacto. Entonces, Sí, señora. muchas gracias. Desde este punto de vista, entonces vamos a arrancar con la norma. Esta vez la vamos a hacer diferente. Veníamos trabajando un poco de videos. ¿Por qué? Porque es que a veces no es fácil en tan poquito tiempo contar tantos requisitos. Entonces, a veces el video ayuda a qué? A consolidar. ¿A consolidar qué? A consolidar lo que tenemos que consignado ahí de una manera más rápida y más fácil, ¿sí? Pero en este tema, especialmente de la investigación de accidentes, no. Entonces vamos a entrar directamente y vamos a sacar la norma. Vamos a trabajar sobre la norma directamente. ¿Por qué? Porque resulta que esta norma tiene unos antecedentes que no es fácil de identificar y quedan, ahora sí, y quedan de pronto $137. Quedan de pronto mal entendidos, por eso me gusta leerlo directamente desde la norma. La norma NS 137 existe en la empresa de acueductos desde el año 2000. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así? Sí, existe desde el año 2000, antes de que saliera la resolución 1401 del año 2007. Esta norma es más antigua que la norma legal. Esta norma está basada o estaba basada en lo que era antes investigación desde el punto de la OSA 18001. Después se le articularon algunos requisitos desde la resolución 1401 de 2007. Esa resolución está vigente y aplica para investigación de accidentes de trabajo. Entonces, nuestra norma tiene unas actualizaciones pendientes, pero está vigente y aplica para investigación. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá?
que es lo más importante, son las obligaciones. ¿De quién? De todos los trabajadores. Entonces, lo primero que hay que trabajar es este tema, que en esto es que se hace mucho énfasis desde la División Salud Ocupacional. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama el reporte del accidente de trabajo. ¿A dónde? A la ARL. La norma nos dice que tenemos exactamente 48 horas para hacer ese reporte. Cuando no hacemos ese reporte entre las 48 horas, nos toca hacer algo que se llama un reporte extraordinario. Lo podemos hacer. ¿Cuál es el problema? Que solicitan muchísimas pruebas para calificarlo como profesional y a veces no lo califican así. Ese es uno de los antecedentes. El otro antecedente es que estamos incumpliendo obviamente la norma legal. Hay un procedimiento y todos los jefes o todas las personas que tienen bajo su responsabilidad personal a cargo deben hacer ese reporte a la División Salud Ocupacional en las 48 horas. Eso es importantísimo. También la atención depende de eso. Yo puedo ir a hacer la atención por mi EPS y después para el reconocimiento del accidente es muy complejo. Entonces hay que hacer el recobro, eso lo hacen allá internamente entre la ARL y la EPS. El problema es que a veces el accidente me queda como no laboral o como común. Entonces dice, bueno, pues ¿cuál es la diferencia? Si igual ya me atendieron y todo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un accidente que es catalogado como común, y de ahí la importancia del accidente, del reporte y tener los antecedentes, es que no sé a largo plazo si ese evento represente una condición de salud o un daño o una lesión a futuro. Si el accidente me quedó común y a largo plazo, estoy hablando 8 años, 9 años, tengo una enfermedad que posiblemente o probablemente pudo haberse generado de ese evento, no me la van a reconocer como laboral. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque el accidente quedó de origen común. ¿Qué diferencia? Tú dices, bueno, pero ¿cuál es la diferencia de que sea común o que sea laboral? La otra diferencia es que la incapacidad, cuando el accidente es común, se paga por EPS y el porcentaje de pago es menor, mientras que por la ARL el porcentaje es 100%. Adicional, cuando yo tengo un accidente laboral, la rehabilitación me la da toda la ARL. La EPS no está obligada. ¿A qué? A generarme rehabilitación. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto. Cuando el accidente de trabajo es de origen o se generó, por ejemplo, cuando hacen los campeonatos, ¿sí?, de deportes, ahí sí que es más importante todavía que se haga el reporte el mismo día. Después es muy complejo, obviamente. Hay que enviar unas pruebas, si la planilla de juego no estaba clara, si no estaba el trabajador, que no, que yo entré, que no me incluyeron. Todo ese tipo de cosas genera que quede común. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de eventualidades. Por otra parte, es importante tener en cuenta que cuando a mí me delegan, acá está, como equipo investigador y me invitan a ser parte de la investigación del accidente, yo no puedo delegar esa función. Yo tengo que asistir a esa investigación, a que yo puedo llevar profesionales de mi área que técnicamente me den un apoyo o que él era el que estaba supervisando directamente la actividad. Perfecto, eso se puede hacer, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta qué se puede lograr y qué no se debe hacer cuando a mí me solicitan, por favor, ir a ser parte de un equipo investigador. El equipo investigador está por norma interna y está por norma legal. Obviamente los nombres son diferentes porque en la norma legal está genérico. En la norma interna ya dice exactamente quién lo debe hacer y cómo lo debe hacer y qué área debe asistir dependiendo de qué, del tipo de evento. De igual manera, es importante que si el accidente de trabajo es mortal, tenemos 10 días calendario
no son hábiles, son calendario para entregar la investigación, tanto a la Dirección de Riesgos Laborales como a la ARL correspondiente. Y esto aplica para los contratistas. Si hay un accidente de trabajo grave por parte de un contratista, se tienen 10 días calendario y la investigación la tiene que direccionar una persona que sea idónea y competente. Voy a explicar esto porque esto es muy importante, sobre todo para los que son supervisores de contratos. Ejemplo, vamos a imaginar un accidente de trabajo, una excavación, se cierra la excavación, tenemos un mortal, y resulta que la persona de SST que va a hacer la investigación del accidente de trabajo es una psicóloga con licencia en salud ocupacional. Pregunto, ¿podrá la psicóloga hacer esta investigación? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? Pueden escribir en el chat o pueden contestar a voz. Ninguno me contesta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Puede una psicóloga hacer este tipo de investigación? Si está delegada, podría hacer. ¿Si está qué, perdón? Si está delegada para esa investigación. Sí, que si ella podría. O sea, el accidente es el siguiente. Un trabajador se cierra la excavación y fallece. ¿Podría una psicóloga hacer la investigación con licencia, ¿no? Una psicóloga especialista en SST, ¿puede hacer la investigación? ¿Sí o no? Pero es que de acuerdo a los grupos, a lo que usted está diciendo el equipo investigador, ahí no está diciendo el nivel, el perfil que debe tener. Creo que si está delegado dentro del equipo, si está dentro de las, como dice ahí, el funcionario delegado por el jefe de la división, si está delegado por el funcionario de la división ocupacional, sí lo podría hacer. Y si está certificada con seguridad y salud en el trabajo, también lo podría hacer. No, no, ahí Si les tiene la aclaro. facultad, yo pensaría que sí. No, entonces les voy a aclarar. La nueva norma que establece el campo de acción, así se llama, la nueva norma que establece el campo de acción de los profesionales en SST, no lo podría hacer. Dice que cualquier profesional especialista en SST solo podría investigar accidentes de su competencia de acuerdo a su profesión. Es decir, la psicóloga no le aplica. Tendría que ser un ingeniero o un profesional en SST que tenga licencia integral. Ojo ahí con ese tipo de investigaciones. La norma es muy enfática en la nueva aplicación. Y eso está considerado en la resolución 0312 del año 2019 en los estándares mínimos de SST. Pero una Ejemplo, pregunta, ¿quién designa a ese funcionario investigador? eso lo tiene que designar. Aquí en el acueducto lo designa el jefe de división. ¿Sí? Aquí está, mire, en la pantalla dice, el El equipo jefe de división ocupacional, o sea, en salud, en salud lo designa, el allá jefe lo de división designa. ya. Pero para los contratistas, lo tiene que designar el contratista y si no cumple con el perfil, tiene que contratar una persona que cumpla con el perfil de acuerdo al tipo de accidente que se haya generado. Esto es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. De igual manera, el informe de investigación de accidente de trabajo grave y mortal, dependiendo del factor de riesgo que lo genere, tiene que ser idóneo de acuerdo al campo de acción de la licencia. Entonces, por ejemplo, regálenme un momentico, qué pena, voy a mostrarles algo. Qué pena, me disculpan ahí si ven algo que no sea así como. Espérenme un segundito, yo les enseño cómo viene una licencia y lo que dice, y la norma.
Entonces la licencia, mire, ahí están mirando las nuevas licencias. Estas son las nuevas licencias en SST. Entonces mire lo que dice. Entonces dice que se puede prestar, mira, acá viene, los campos de acción. Entonces dice que puede ser profesional en SST. Esta es una licencia integral. Puede hacer higiene, puede hacer seguridad y puede hacer investigación de accidentes de trabajo de acuerdo con su competencia, educación y capacitación. De acuerdo con su competencia, diseño, administración y ejecución del sistema de gestión de SST. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se verifica la competencia? Ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿cómo La sé yo? empresa está utilizando Entonces, para poder tomar datos y miramos no se acá, habilitó. vamos a ver licencias en SST. Antes se llamaba y se conocía como la resolución ABC. Ya ahorita cambió. Y es la resolución, ya les estoy enseñando, porque esto es vital que esto es de las cosas más importantes que ustedes deben tener en cuenta en este momento en la investigación de accidentes de trabajo si supervisan contratos. Resolución 754 del 2021, eso fue de diciembre del 2021, que reformó los campos de acción de las licencias de SST y estableció los campos de acción. Los campos de acción se dan de acuerdo a qué? Al estudio que tenga la persona. ¿Sí? Entonces aquí dice, mire, qué perfil es y qué pueden hacer. ¿Qué se puede hacer? ¿De acuerdo a qué? A su formación. Y acá le dice qué puede trabajar uno o qué no puede hacer. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen en áreas, ojo acá, mire, estoy proyectando la norma, que tienen en terreno técnicos y tecnólogos haciendo SST y ellos son los que investigan, implementan controles en tareas de alto riesgo, están incumpliendo la normatividad y esto es delicadísimo porque el tecnólogo y el profesional no tiene ejecución ni diseño, tiene única y exclusivamente apoyo y acompañamiento. No puede hacer más. Entonces, esto es importante que se tenga en cuenta en el momento de la investigación y de la ejecución de temas de SST. No todos los profesionales mira, acá está, por ejemplo, psicóloga, solamente puede investigar accidentes de su competencia y su formación académica, es decir, solamente de origen de riesgo psicosocial. Esto es muy, muy delicado. Entonces, por favor, las sanciones y las multas por el mal uso de la licencia en SST, el alcance que se da es el que se tiene que ejecutar. Es muy importante esto. Por eso no me extendí en hablarles directamente de la norma, sino es algo que debe estar alineado al cumplimiento de esas normas, de las dos normas, de la NS 137 y la NS 141. No pueden tener profesionales de SST especialistas, ejemplo, una trabajadora social haciendo SST en tareas de alto riesgo. Eso no se puede hacer. Y la investigación tiene que hacer de acuerdo a qué, a su área técnica. Mire, ahí está la norma, se la repito, resolución 754 del 2021. Ahí está, pueden entrar, revisar. Ustedes miran de acuerdo a su formación, a su contrato, qué pueden tener. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí un profesional en SST, que es el más integral, dice que puede hacer investigación de accidentes de trabajo y enfermedad laboral siempre y cuando su competencia y su formación académica se lo permita.
Es decir, por ejemplo, un profesional que en su formación académica no vio medicina preventiva, no vio medicina del trabajo, no puede hacer investigación de enfermedad porque no tiene la competencia. Ahí, este es de los temas más complejos que hay en este momento y que se deben tener en cuenta y que se deben analizar en el momento que tengamos una investigación de accidente de trabajo. Ahora, las investigaciones van aliadas o anexan mejor de acuerdo a la gravedad, es decir, ¿cómo se identifica la gravedad o la accidentalidad mejor? Tenemos incidentes, que el incidente se reporta internamente, se investiga internamente en formato interno de la empresa. El accidente de trabajo leve se reporta ante la ARL y se hace investigación en formato interno de la ARL. Accidente de trabajo grave y mortal se reportan a la ARL y son manejados o el reporte se hace en el formato que tenga establecido la ARL. Esto es supremamente importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Hasta acá llevamos alguna pregunta? ¿O la dejamos para el final? Continuemos y al final abrimos Ok. nuevamente el panel de preguntas. En la norma está de manera general el procedimiento para la investigación de accidentes de trabajo e incidentes. ¿Cómo se hace el reporte? ¿Cómo se hace la investigación? Hay unas metodologías. La metodología que tiene establecida la empresa de acueducto para la investigación del accidente de trabajo son dos metodologías. Una se llama espina de pescado, que se mezcla con las 5M, y la otra es el análisis del árbol causal. Esas dos se tienen en cuenta. En la norma también están los indicadores que se llevan por accidentalidad. Y esto nos da algo que se llama el famoso ILI, que es el índice de lesión incapacitante. Todo lo que se hace en salud ocupacional desde el punto de vista de seguridad industrial va enfocado ¿a qué? A manejar y controlar el ILI, a disminuir el ILI. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con la NS 141. Esta es la norma más fuerte que tenemos desde el punto de vista de control de contratistas. Por eso es tan importante. Esta norma es la que nos regula y la que nos une todo el componente de SST. En este momento, el componente de SST tiene exactamente 40 normas, ¿sí? Y esas 40 normas están diligenciadas o están en este componente y esta norma dice cómo se tiene que actuar frente al cumplimiento de las demás. Y es la columna vertebral del control a contratistas en materia de SST. Entonces vamos a entrar en materia, vamos a visualizar cuáles son esos requisitos de manera puntual. Si yo tengo, ojo acá, hay una resolución que es la resolución 2400 del año 79, que es conocido como el Código Nacional de Seguridad Industrial o el Reglamento de Seguridad Industrial. Esa norma es tan buena, tan bien elaborada y está tan bien hecha que esa norma no se le ha hecho ninguna actualización desde el año 79. Aún con la entrada en vigencia del decreto 1072 y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si yo soy juicioso en mi implementación de la resolución 2400, yo prácticamente puedo llegar a tener el 50% de lo que es el sistema de gestión de SST. Porque ahí me establece eso, la columna vertebral para hacer todos mis programas y ahora, de acuerdo al 1072 y la nueva normatividad, resulta que hay unos subsistemas que se le tienen que pegar al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y esta norma me dice
¿cómo los debo desarrollar? ¿De acuerdo a qué? A las otras normas que se han diseñado. Entonces, esta norma, como importante, tiene cuáles son las consideraciones desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. En algunas partes ustedes todavía van a encontrar salud ocupacional, pero realmente ya no deberíamos hablar de salud ocupacional, sino de seguridad y salud en el trabajo. Y de los puntos más importantes que tiene es las obligaciones y responsabilidades de SST del contratista. ¿Y cuáles son las obligaciones de cada uno de los roles del contratista? Esto es supremamente importante. Entonces, ojo acá, hay un tema. Resulta que se ha venido evidenciando, o se ha podido evidenciar, más bien, que los contratistas cogen una hoja de vida de un profesional o de un especialista en SST muy completa y cumple para el contrato. Pero esa hoja la pasan para 3, 4 contratos. Y en obra tienen en ejecución tecnólogos o técnicos. Y entonces venimos a lo que estábamos hablando, el alcance de la norma. Eso no está permitido, así sea de la misma empresa. Porque la norma dice que el control en tareas de alto riesgo en campo, en terreno, lo debe hacer mínimo un profesional o un especialista que tenga competencia en el tema o tarea de alto riesgo en el cual se está trabajando. Y esa es una de las situaciones por las cuales se debe hacer control. ¿Por qué? Porque la empresa sí está pagando el profesional. No está pagando ni técnico ni tecnólogo. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, quién es el responsable de SST y si realmente él está en terreno. O a veces solamente está en terreno cuando se va a hacer una inspección o cuando se hacen reuniones para visualizar cómo va el contrato. Entonces hay que tener en cuenta ese manejo que se le está dando. Están todas las normas que debe cumplir el contratista. Aquí aclaro, esta norma ya está, ¿qué? Está, digamos, tiene una parte obsoleta, que es la parte de trabajos en alturas, que la norma cambió. La resolución 1409 cambió. Y la nueva, que es la resolución 4272 del 2021, que entró en vigencia, salió en el 2021, diciembre del 2021, pero entró en vigencia el 26 de agosto, o sea, hace unos días. Establece unos nuevos campos de acción en materia de trabajo seguro en alturas, y ya no se llama programa, ya se llama sistema de gestión. Entonces, tenemos que desarrollar dentro del sistema de SST el sistema de gestión de trabajo en altura, sí me aplica, el sistema de gestión de espacios confinados, el sistema de gestión, el sistema globalmente armonizado, sí me aplica. Entonces, ¿ya cuántos subsistemas tengo? Anexo a eso tiene que estar alineado y coherente al sistema de SST el tema de plan estratégico de seguridad vial, que la guía también ya cambió. Ya no son 5 pilares, son 7 pilares. Hay que establecer unos programas desde el sistema de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial, que son de obligatorio cumplimiento. Entonces, en tema de SST viene una normatividad muy fuerte y los cambios han sido profundos. No son cambios de solo cambiar un nombre, sino la gestión y la visualización y cumplimiento de estos, digamos, requisitos legales está muy fuerte y ya entraron en vigencia. Entonces hay que tener en cuenta cómo se va a cumplir y cuáles son los planes de acción. Ahora bien, la empresa de acueducto, cuando firma un contrato, en tema de normatividad, se mantiene que se va a dejar mientras dure el contrato las normas con las cuales se firmó.
Eso aplica para todas las normas menos para SST. Para SST, si la norma entró en vigencia, se tiene que ajustar el cumplimiento en el proyecto. Eso no es negociable. Ni que cuando yo entré esta era la norma que estaba vigente, no aplica. Y eso está consignado acá en la 141, donde dice que si un requisito legal entra en vigencia, automáticamente tienen que hacerse los ajustes por cumplimiento legal. Esto es muy delicado. Establece también el tema de la capacitación virtual de las 50 horas y las 20 horas para el tema del responsable de SST y sobre todo también para el responsable de la obra, es decir, el ingeniero que esté de residente. Luego vienen las obligaciones del representante legal del contratista. Tiene unas obligaciones específicas. Hay unas obligaciones que fueron copiadas tal cual de la resolución 1072, otras que fueron de la resolución 0312 y otras que automáticamente o por defecto tienen que darse. Entonces, es importante saber qué requisitos legales se están cumpliendo y cómo o cuándo se estén dando los mismos. Es más, aquí dice, mire, llevar a cabo los trabajos inherentes a la implementación y seguimiento de los requisitos de SST, designando los responsables de acuerdo a los requisitos legales vigentes. Se mencionan unas normas y las que las modifiquen, complementen o sustituyan, entre otros. Es decir, en SST no aplica lo de que, ay, no, es que cuando nosotros firmamos el contrato estaba esta vigente. No, señor. Aquí de una entra la norma en vigencia, automáticamente entra el contratista a cumplir y a ejecutar lo que la normatividad legal nos exige. Después están las obligaciones de director de obra o responsable del proyecto. Bueno, entonces ustedes dicen, ¿por qué establecen esas normas? Esa norma, todas este tipo de responsabilidades. Resulta que el decreto 1072 del 2015 dice que la empresa está en la obligación de poner obligaciones y responsabilidades, porque es diferente una obligación a una responsabilidad, a los contratistas y a todos los actores del sistema de gestión de SST. Es una obligación y es un cumplimiento legal. ¿Y dónde nosotros colocamos esas obligaciones? En la CNS. Y finalmente están las obligaciones del responsable de SST, que a veces son muy subjetivas y dicen, no, pues ya se sabe de qué es responsable. No, no se sabe, hay que dejarlo por escrito. Esto es supremamente responsable. Ahora, tiene un capítulo de las responsabilidades de las uniones temporales. ¿Qué es lo que pasa con las uniones temporales? Resulta que las uniones temporales o los consorcios, ellos no adquieren derechos y obligaciones en sí mismos, ¿sí? Entonces, cuando la unión temporal o el consorcio desaparece, pues no hay a quién ponerle, a ver cómo se dice, la quejita o la situación o la demanda. Entonces, ¿a quién buscan? Al acueducto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el acueducto es el que estaba ejecutando la tarea y eso dice la norma legal. Eso dice que el acueducto, por ser la persona o la entidad que pone el riesgo, es responsable de. Hace 2 días estaba leyendo un artículo de un trabajador que está pretendiendo una demanda por daños y lesiones en un contrato, que el contrato se firmó en el 2009, y él no demandó a ninguna de los consorciados ni a la unión temporal. Él demandó directamente al acueducto. Y son unas pretensiones bastante altas. Y la demanda va como bien, según lo que yo leí ahí. Entonces, eso es lo que se quiere evitar. ¿Por qué?
porque es que los trabajadores no deben ser contratados por la unión temporal ni por el consorcio. Tiene que ser contratado por las empresas que conforman la unión temporal y los consorcios, que son las que tienen obligaciones. Entonces, eso es algo que no se ha podido establecer, que no se ha podido actuar, y después les comparto el documento de la demanda que está el trabajador está con su pretensión. Es un contrato viejo, es un contrato antiguo, y no era un contrato de tareas de alto riesgo. Realmente no era un contrato fuerte, con temas que pueden generar, digamos, unas incapacidades superiores al 50%. Es importante tener en cuenta eso. De otro lado, tiene los temas mínimos de inducción, reinducción, capacitación, formación y entrenamiento. La norma legal lo dice de una manera muy general, capacite en. La norma acá, la interna, la NS, me dice exactamente en qué temas mínimos debo capacitar y entrenar. Lo mismo el tema de la certificación de operarios de maquinaria, que tienen que hacerse a través de una entidad acreditada por la UNAC. Señor. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Lo mismo que establece cuáles son las obligaciones de las charlas de seguridad, la gestión de los contratistas de acuerdo a la normatividad, las obligaciones generales, cuáles son las condiciones de salud de los trabajadores, y establece cuáles son las obligaciones en materia de operación. Entonces, si usted mira la NS 141, tiene anexa muchas otras normas. Y repito, las normas de SST se tienen que leer de acuerdo o con una visión holística. ¿Qué es holística? De una visión integral. No podemos hacer lecturas parciales. Tenemos que hacer la lectura general de todas las normas para poder tener una percepción de qué es lo que vamos realmente a controlar. La NS 141 tiene las, digamos, obligaciones de manera general. Bueno, entonces esto es lo que tengo que más comentarles. Bueno, en la nueva norma que no aparece, hay unas nuevas normas que es importante que ustedes sepan que se crearon, que ya están publicadas, que son unas normas de producto. Son unas normas de producto, sobre todo para respaldar lo que establece la resolución 4272, que es la norma de alturas. Dice la norma de alturas que no se debe tener ni entregar a ningún trabajador ningún elemento de protección personal que no esté certificado, que no cumpla con el aval de un proceso de certificación bajo cualquier norma, ya sea esta ANSI o sea europea, EN o UNE. Pero adicional dice que tiene que tener un certificado, y ese certificado se llama CE. Resulta que esas normas de producto nos van a facilitar el control a contratistas, porque nos va a decir cuáles son las normas que se establecieron, por ejemplo, para todo el tema de protección respiratoria, que es de las normas más complejas que hay, y cómo tienen que entregarse esos elementos de protección, o cuál va a ser la compra, cómo deben hacer la compra, para que realmente esté certificado el producto. ¿Cuáles normas, cómo se deben emitir los certificados, los tipos de ensayo? Los certificados ya no son como eran antes, que le decían a uno, sí, ahí eso está certificado, y era única y exclusivamente lo que dijera la pestañita del elemento de protección personal. Tienen que entregar los certificados de laboratorio, ya sean pruebas obligatorias o pruebas excepcionales que se soliciten, o adicional, debe tener la certificación del lote. Entonces,
hay que, esas normas por ahí, darse un paseíto, leerlas, las de producto, están buenísimas, sobre todo en el tema de protección respiratoria, que es muy difícil poder saber qué entidad certifica. Ejemplo, hay entidades que establecen controles, pero no certifican el elemento. Y es importante saber cuáles son las que certifican y cuáles son las que establecen los controles mínimos o los estándares del equipo. Bueno, ahora vamos a empezar con otra normita, que es la NS 176, que son digamos, es una de las normas más importantes que en este momento se está implementando, que es el cumplimiento del sistema globalmente armonizado. Este sistema que establece básicamente la exposición o los controles a la exposición de peligros químicos, no solamente para digamos, los trabajadores directos de la empresa, sino también para ¿qué? Para contratistas. Es importante tener en cuenta cuáles son los grupos de exposición, cuáles son los controles y sobre todo esta norma se le implementó algo buenísimo y que es obligatorio, que son los planes de emergencia y los procedimientos operativos normalizados. También aclaro que el sistema globalmente armonizado no aplica para sustancias químicas peligrosas. Aplica para sustancias químicas, normal, no para sustancias químicas peligrosas. Eso debemos tenerlo en cuenta. La norma establece también controles ¿a qué? A las aseguradoras de riesgos laborales, porque ellos dicen que se deben establecer unos controles entre la empresa y la ARL. La ARL está obligada a establecer unas asesorías en materia de implementación del sistema globalmente armonizado. También debemos detectar y estandarizar, diagnosticar y mirar el campo de acción y las posibles acciones a mitigar el riesgo químico en, por ejemplo, en reparaciones de redes de acueducto de alcantarillado y en tanques, en lavado de tanques. Resulta que en lavado de tanques los controles no se establecen en ninguna norma grande de riesgo químico, sino que están en una resolución muy pequeñita que tiene la alcaldía, que es la resolución 2190 del año 91, que ni se conoce. Y resulta que la empresa sí maneja transporte en carro tanque y hace lavado también y desinfección de tanques de almacenamiento. Y hay unos requisitos y hay que adquirir un concepto favorable desde la Secretaría Distrital de Salud. Si no, ese lavado de ese tanque no estaría conforme a lo que solicita la Secretaría de Salud, por tanto, no sería válido. O si la empresa que lo hace no tiene ese concepto favorable, pues no tendría por qué estar haciendo esa actividad. Y adicional, debe implementar el sistema globalmente armonizado de acuerdo a su gestión. Esto es importante tenerlo en cuenta, que eso está ahora en la nueva norma. La antigua norma, la otra norma de manejo de riesgo químico estaba muy sencilla, que era la NS 112, y se sacó parte de esa norma para poder establecer los requisitos del sistema globalmente armonizado. También se debe tener en cuenta, como les comentaba, todo el tema de procedimientos operativos normalizados, donde nuevamente hago énfasis en qué, los planes de emergencia y los procedimientos operativos normalizados de SST están enfocados a incidente a persona, no a protección de materiales, no a manejo de aspectos e impactos ambientales. Ese no es el alcance y se establecen o se hacen de acuerdo a los criterios establecidos en la NFPA 10 Código de Seguridad Humana y lo establecido en el IDIGER para atención a ¿qué? A incidente a persona.
También se tiene los criterios para atención de un derrame o una fuga de un posible producto, que eso se evalúa a través del libro naranja, que es donde me dice la ficha técnica de cómo hacer el manejo de cierta sustancia. Y también en el libro púrpura, que hace parte del sistema globalmente armonizado. Es decir, yo no puedo solo leer el decreto del sistema globalmente armonizado sin leerme el libro púrpura, que tiene más o menos unas 1000 hojitas. Entonces, yo debo mirar qué capítulo del sistema globalmente armonizado me aplica de acuerdo a mi proceso y al producto que estoy manejando o a la sustancia. Y eso lo tengo que cruzar con el libro naranja, que es donde está todo el plan de emergencia y manejo de la sustancia química. Es decir, en la norma yo solo encuentro los requisitos generales y dónde los puedo buscar, pero como tal, la intervención y la acción tengo que hacerla a través de estos dos libros que les comenté. También en el tema de riesgo y manejo químico, va también la exposición a gases y vapores que tienen los trabajadores de la empresa, que se manejan desde el punto de vista de salud, no de seguridad. Bueno, vamos a revisar ahora la NS 179, que son los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para trabajos en caliente. ¿Alguien sabe qué es un trabajo en caliente? Básicamente un trabajo en caliente, ¿qué es? Trabajo en caliente es cualquier actividad que yo ejecuto que me genere una chispa. Y esa chispa puede generarme o corro el riesgo que me genere, ¿qué? Un incendio. Entonces, generalmente los trabajos en caliente están dados por soldadura, manejo de oxicorte, pulidora y pulidora, oxicorte y soldadura, ya sea oxicorte o soldadura MIG o cualquier otro tipo de soldadura que yo esté manejando. Establece los requisitos para el manejo de sopletes y de seguridad para las distancias, los materiales, el recubrimiento, el orden y el aseo es vital en la aplicación de trabajos en caliente. Entonces, vamos a ver. En este video te contaremos cómo puedes... ¿Tenemos audio? ¿Tenemos audio? Sí, tengo. Sí hay audio. Ah, bueno, perfecto. Controlar los peligros que generan los trabajos en caliente. Los incendios, explosiones, daños a la propiedad, quemaduras o la muerte son algunas de las consecuencias de realizar trabajos en caliente. Los trabajos en caliente son aquellos que implican la utilización de llamas abiertas, de elementos que liberan calor o producen material incandescente, como chispas. Algunas de las principales actividades son: primero, corte y soldadura. Segundo, trabajos con llama abierta. Tercero, afilado o amolado. Cuarto, uso de soplete. 5, sandblasting. 6, perforado. Y 7, herramientas que generen chispa. En general, todo trabajo en caliente debe ser considerado de potencial peligro. Estos son los 5 principales pasos que puedes realizar para evitar incendios o explosiones cuando realizas trabajos en caliente. 1. Solicitar al responsable de seguridad y salud en el trabajo el permiso para trabajos en caliente, en el que se describe claramente la actividad a realizar, sus peligros y controles. Paso 2. Verificar y llevar los elementos de protección que requieras, como protección visual, facial y respiratoria, guantes, delantal, extintores portátiles y polainas en carnaza. Paso 3. Despejar y limpiar materiales combustibles e inflamables. Las áreas donde se van a realizar los trabajos deben estar completamente despejados. Si por alguna razón no es posible, en su defecto debes cubrir los lugares vulnerables con mantas resistentes al fuego y designar a un guardia de incendio durante la realización de la tarea. Paso 4. Cubrir y proteger aberturas y grietas. Todas las aberturas y grietas en paredes, pisos o ductos como drenajes o similares que puedan convertirse en un camino para transportar material incandescente,
Chispas, calor o llamas deben ser cubiertos con el material apropiado para ello, o purgando las tuberías y drenajes con aire o nitrógeno para inertizarlas. Paso 5. Verificar y preparar los sistemas de detección, alarma y control. Todos los sistemas de detección, alarma y control contra incendios, como los sensores de humo y llama, deben estar encendidos y funcionando. Sin embargo, en el área específica donde se va a realizar el trabajo en caliente se puede cubrir o tapar temporalmente para evitar falsas alarmas y activación accidental de rociadores. Finalizando el trabajo, deben volver a su configuración inicial. Si hay red contra incendios, extender mangueras y llevarlas cerca del lugar de trabajo. No cargarlas con agua, pero sí dejar a un representante de la brigada que pueda abrir el hidrante. Recuerda, puedes evitar incendios o explosiones cuando realizas trabajos en caliente. 1. Solicitando permiso de trabajo. 2. Usando los elementos de protección requeridos. 3. Despejando y limpiando las áreas de trabajo. 4. Cubriendo y protegiendo aberturas y grietas. 5. Verificando los sistemas de detección, alarma y control. 6. Realizando las evaluaciones necesarias para conocer el límite inferior de explosión. En ARL Sura, el cuidado y bienestar de tus trabajadores es lo más importante. Bueno, en ese video consolidamos de una manera bastante resumida qué es lo que busca la norma NS 176 para trabajos en caliente. Bueno, vamos a retomar ahora la NS 177, que es una norma que se denomina requisitos de SST para el manejo de energías peligrosas. Esta norma, juntamente con la NS 109 y la NS 176, están muy relacionadas. ¿Por qué? Porque las energías peligrosas son aquellas que me permiten de alguna manera establecer o mejor alimentar diferentes equipos con diferentes tipos de energía. Un tipo de energía es la energía eléctrica. Entonces resulta que en la NS 109 la tenemos de alguna forma solita por la cantidad de, digamos, de peligros y de factores de exposición y fuentes de exposición que tenemos. Adicional tenemos las PCHs. Entonces, por esta razón se tiene separada. En la empresa de acueducto tenemos una cantidad de procesos y pues podemos tener todos los peligros y todos los tipos de energías que están desde el punto de vista de SST. Entonces, tenemos hidráulica, neumática, mecánica, ya sea cinética y potencial en la empresa. Tenemos energías almacenadas, energías químicas y energías térmicas. Todos los controles de SST, a excepción de la eléctrica, están en este tipo en esta norma, en la NS 177. El principal control que se debe hacer y que se debe implementar es el tema de etiqueteo y bloqueo, o bloqueo de etiqueteo, o algunos lo llaman tarjeteo. O sea, lo importante es que se implemente y que se haga, que primero se caracterice cuáles son los tipos de energías y dónde lo podemos, dónde lo debemos implementar, ¿no? Entonces, es muy complejo tener caracterizado todos los tipos de energía de la empresa. En una sola área podemos tener 3, 4 tipos de energía. Por ejemplo, si nos vamos para una planta de tratamiento de agua potable, pues vamos a encontrar en una área 3, 4 tipos de energía y todas deberían tener el mismo control. Lo que debemos es, primero, caracterizarlo y segundo, saber el impacto o la probabilidad que tenga para podernos causar un accidente de trabajo o un daño o una lesión de una manera significativa. Las medidas de control están básicamente dadas en qué? En el uso y en el manejo de este control de esta energía
en diferentes normas que tiene la empresa. Ahí se me olvidó mencionar la NS 117, que es la norma que establece los requisitos para el manejo de gases comprimidos. Este también es otro tipo de energía. Debemos tener en cuenta que la empresa de acueducto tiene muchísimos, en varias áreas caracterizados los peligros. Entonces debemos establecer el control, pero que sea funcional para todos los mismos peligros. Si tenemos un buen procedimiento de etiqueteo y bloqueo, pues me va a mitigar todos los tipos de energía que voy a tener en un sector o en un área específica. Aquí no aplica, el bloqueo de etiqueteo no aplica para el manejo de sustancias químicas o una explosión o una reacción por sustancias químicas. Aplicaría otro tipo de control. Ahora, el permiso de trabajo, que ahí lo mencionábamos, permiso de trabajo, yo puedo en un permiso de trabajo establecer los controles tanto para energías peligrosas como para el tema de trabajos en caliente. Ya el permiso de trabajo para el manejo de sustancias químicas es otro tipo de checklist que se debería aplicar. Yo puedo tener en una actividad perfectamente, puedo sacar 2, 3 permisos de trabajo para establecer controles reales y verificar que yo esté cumpliendo con lo que dice la normatividad. Un permiso de trabajo es una de las herramientas más fuertes, mejores estandarizadas y buenísima en el tema de manejo y control de peligros y de riesgos y de exposición de los trabajadores a trabajos en caliente, a energías peligrosas, a manejo de sustancias químicas, que son catalogadas desde el punto de vista de cumplimiento como tareas de alto riesgo o en la empresa conocidas como tareas críticas. Esto aplica también para contratistas. ¿Qué es un permiso de trabajo? Todo el mundo habla de un permiso de trabajo, pero no sabemos qué es. Un permiso de trabajo básicamente es un checklist que dice qué controles en el momento de ejecutar la tarea yo debo implementar y si autorizo al trabajador y en qué condiciones de salud está el trabajador para ejecutar la tarea. Y se le da un permiso ¿para qué? Para que ejecute la tarea por un tiempo determinado. Finalizada la tarea o finalizada la jornada, así no se finalice la tarea, se debe cerrar el permiso de trabajo y dejar al día siguiente otra vez abrir un nuevo permiso de trabajo. ¿Para qué? Para volver a aplicar la lista de chequeo y revisar si las condiciones que se va a ejecutar la tarea son las óptimas y las que establece la normatividad. Otras fuentes de energía peligrosa. Para evitar peligros durante el mantenimiento preventivo o correctivo de máquinas, esta debe encontrarse en un estado nulo de energía. Esto significa que se debe realizar un bloqueo eléctrico en la máquina, es decir, desconectar la máquina de su fuente de energía eléctrica para tener la certeza de que nadie la pueda operar. Las fuentes de energía peligrosas se dividen en primarias y secundarias. Fuentes de energía primarias son las que llegan a una máquina y le alimentan su potencia. Las más comunes son eléctricas, hidráulicas, neumáticas. Fuentes de energía secundarias son las energías que pueden permanecer acumuladas en una máquina. Estas son presión residual, energía eléctrica remanente, gravedad, peso, energía mecánica acumulada, impulso mecánico, térmica, gas, agua, vapor, sustancias químicas. En la preparación para el apagado de máquinas se debe identificar el tipo de energía del sistema, conocer los peligros que existen y conocer la forma de controlar la energía. Para el apagado de máquinas se debe desconectar el sistema a través de la utilización de subsistemas de operación. Algunos equipos pueden ser detenidos con el solo apretar un botón o desconectando un interruptor. Es importante asegurarse de seguir los pasos que le correspondan al sistema con el que se está trabajando. Esto evita que se exponga a peligros durante una parada de máquinas. Para aislar los equipos, se deben localizar los aparatos que controlan el flujo de energía y utilizarlos para aislar a los equipos de la fuente de energía.
Esto significa que hay que cerrar una válvula y desconectar el interruptor de toda la planta o el circuito. Debe asegurarse no desconectar un interruptor mientras la máquina está cargada, ya que puede ocasionar un arco voltaico o explosión. Nunca se debe desconectar un fusible en vez de desconectar el sistema, ya que alguien lo puede reemplazar mientras está trabajando. Una vez se ha parado la máquina, se debe aislar todas las fuentes de energía del área de trabajo, ya que algunas máquinas utilizan no una, sino varias fuentes de energía. Se deben desconectar las fuentes secundarias, tales como los sistemas eléctricos, hidráulicos, neumáticos o de vapor. Es difícil identificar la energía eléctrica peligrosa, ya que hay algunos circuitos que son alimentados por varias fuentes de energía a la vez. Se debe aislar la energía marcando o bloqueando correctamente. Los candados o avisos solo deben ser utilizados para marcar y bloquear maquinaria y para ningún otro fin. Para bloquear el control de energía, debe mantenerse en la posición desconectado. Utilizar un candado para bloquear la válvula y colocarle una cadena a la manija. En algunas válvulas más pequeñas se le debe quitar las manijas y asegurarlas por separado, o cubrirlas por completo y bloquearlas con un candado cuando existen 2 o más miembros en un equipo de trabajo. Cada uno debe colocar su candado personal para asegurar protección. Otras fuentes de... La semana pasada en la jornada que hicimos socializamos, o mejor, hablamos de una de las normas que se llama la NS 121, que son los requisitos de SST para máquinas herramientas. Esta norma también está, digamos, relacionada con la NS 179. ¿Por qué? Porque básicamente los accidentes suceden en este tipo de maquinaria cuando se hacen operaciones de mantenimiento o de reparación. Nunca se aplica el sistema de etiqueteo y bloqueo, y la máquina, como bien lo decía el video, no necesariamente queda solo alimentada con energía eléctrica, sino también con energía mecánica, y a veces almacena algún tipo de energía que hace que se produzca algún tipo de evento, machucón, atrapamiento, y algunas máquinas no cuentan con el tema de que hablábamos, que es supremamente importante tener el tema de resguardos. Las prácticas y digamos, los mecanismos y las medidas de control están ya establecidas. Debemos es que identificar cuáles son esas necesidades para el cumplimiento de las NS y empezar a trabajar, a solicitar y a establecer y cumplir con los estándares. Ya les digo, ejemplo, el tema de bloqueo, etiqueteo, resguardo, esto no es nuevo, eso está establecido en la resolución 2400 del año 79. Esto no es normatividad antigua. Es normativa antigua. Esto no viene con el 1072 del 2015, ni salió con el 03212 de 2019, los estándares de SST. Tenemos una cantidad de normatividad para el manejo de la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo en Colombia, y no verificamos qué es lo que no hemos hecho desde el año 79. Lo que nos dice la resolución 79, que quizá es ahí donde tenemos las fallas, es que debemos estar alineados con los cambios que surjan desde la normatividad americana y establecer los controles de acuerdo a esta, es decir, la ANSI, la OSA. Pero realmente estos controles, si ustedes entran y revisan resolución 2400, estos controles están allá. Entonces, lo que no hemos hecho es la tarea. Lo primero que debemos hacer, ¿qué es? Establecer qué necesidades tenemos en materia de SST, caracterizar mi riesgo, no solamente identificarlo y decir, oiga, sí, tengo el riesgo y el riesgo es alto. No, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Qué tratamiento le vamos a dar? ¿Cómo lo estoy administrando? Y cumplir la norma. La norma no solamente, y siempre les he dicho, SST tiene una dualidad.
que no solamente tengo que aplicar una norma legal, sino que eso va acompañado de una norma técnica. Casi siempre, todos los peligros van acompañados de una norma legal y al ladito está la técnica. O yo no puedo cumplir la legal si no tengo en cuenta la técnica. Hay gente que dice, no, pues cumplimos la legal, pero la legal no me dice cómo lo tengo que hacer o técnicamente no me refleja cómo lo debo hacer. Ahora, yo no puedo hacer solamente la técnica, tengo que también tener en cuenta la legal. Esto es un tema de dualidad, de trabajo en equipo, verificando las dos cosas. Ahora, no toda la norma me aplica, solo algunos artículos de la norma. Entonces, yo debo verificar qué artículos de la norma me aplican a mi proceso, a mi área, a mis trabajadores expuestos. Y a veces el alcance en la matriz de peligros no es suficiente. ¿Por qué? Porque eso necesita hacer unos análisis más profundos. La matriz de peligros me dice, por ejemplo, el trabajador está expuesto a un riesgo mecánico. Sí, señor, tiene un riesgo mecánico. Tiene un riesgo incluso de origen eléctrico. Sí, también. Tiene un tema de riesgo de energías peligrosas. Sí. ¿En dónde? La fuente, la maquinaria. Ok. ¿Tenemos establecido algún tipo de control? No, sí, hay un control administrativo. ¿Se está ejecutando? No. Entonces, ¿dónde es que tengo que hacer mi acción para que esas, digamos, recomendación o ese requisito legal llegue a ser potencialmente cumplible o que yo lo cumpla de acuerdo a las necesidades de mi gestión? Eso es muy importante que yo como supervisor de contrato, como líder de un área, tenga esa concepción de seguridad y de salud en el trabajo, no solo por mí, sino por todos mis compañeros. Esto es un tema de cultura, de hábito, de cumplimiento. Cuando algo empieza a ser puntual, a ser repetitivo, se vuelve un hábito. Y ya cuando ya uno tiene el hábito de seguridad y salud en el trabajo, pasa a tener un valor. Y es importante empezar a generar esa cultura de prevención. Ya no hablamos de una cultura de autocuidado, tenemos que evolucionar a una cultura de prevención. Es importantísimo que lo analicemos desde ese enfoque. Bueno, ahora vamos a hacer o vamos a mencionar la NS 180, que es una norma de requisitos mínimos de SST para la gestión de la higiene industrial. Esta norma es transversal para toda la empresa, para todos los procesos. Esta norma, regálenme un segundito, la voy a proyectar. Esta norma es muy técnica, es una norma que digamos que no es de una lectura fácil si uno no tiene unos conocimientos de higiene industrial. ¿Por qué? Porque es para aplicar estudios de higiene industrial. Entonces, no es tampoco una norma elevada que es imposible de entender, no, pero sí establece unos criterios y unos estándares técnicos muy importantes desde el manejo del requisito de la higiene industrial. Entonces, lo primero que me establece es cuáles son los tipos de higiene industrial y cuál es la higiene industrial que yo trabajo en la empresa de acueducto. Volvemos al tema. La empresa de acueducto trabaja todas las ramas de la higiene industrial. ¿Por qué? Por la cantidad de procesos, de labores que tiene, centros de trabajo. Entonces, hace que la higiene industrial sea bastante compleja en la empresa de acueducto. Compleja desde el punto de vista de alcance, ¿no? De cobertura. Es eso, no que sea difícil por los temas de exposición, no, sino es por la cobertura, por el alcance. Entonces, la higiene industrial tiene una parte que es muy interesante, que es la operativa y la analítica. Los objetivos de la higiene industrial están basados en los objetivos de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud. Estos objetivos no tienen obviamente
derechos de autor, porque son objetivos y los documentos que tiene la OMS y la OPS son de aplicación, se deben utilizar, no hay problema, no se tiene ningún tipo de responsabilidad frente a este. Los contaminantes higiénicos, entonces, son los que se denominan ambientales. Entonces, la higiene industrial se divide en dos temas, en dos, digamos, en dos ramas importantes. Una es la operativa y la otra es la ambiental. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? Entonces, por ejemplo, cuando se hace un estudio de higiene industrial, podemos hacer unas mediciones en el ambiente. Por ejemplo, vamos a un taller de la empresa, donde puede ser un taller automotriz, y vamos a determinar el valor de la cantidad, mejor, de material particulado a la cual está expuesta un trabajador. Eso es una medición ambiental, ¿sí? Y la operativa, entonces vamos a hacer, en ese mismo taller, vamos a hacer unas mediciones, pero vamos a hacer unas mediciones en la fuente o en el individuo. Esa es la operativa. ¿Sí? Entonces se pueden hacer los dos tipos de higiene. Y hay otros tipos de higiene industrial que se hace que son para estudios mucho más específicos. Por ejemplo, yo quiero saber a ver, miremos, en ese mismo taller, yo quiero ver cuál es el rendimiento del protector que yo le tengo a mi trabajador, el respirador. Entonces, ese es otro tipo de higiene mucho más compleja, mucho más específica. Determinar cuál es y la vida útil de ese, digamos que yo tengo una vida útil de ese respirador, digamos que la tengo calificada para 5 meses. Si realmente comparo entonces la exposición del individuo, la exposición ambiental, más la rentabilidad o la vida útil del elemento utilizado. Y estoy haciendo un estudio ambiental o un estudio de higiene en la fuente, en el individuo y en el ambiente. Eso a esa parte de la higiene industrial. Entonces, ¿qué mido? Agentes químicos, que son gases líquidos y sólidos, o material particulado, o sustancias suspendidas, o sólidos suspendidos. También tengo agentes físicos, ¿qué más puedo medir? Ruido, vibraciones, calor, frío, iluminación, radiaciones. Agentes biológicos, ¿qué puedo medir? Bacterias, parásitos, virus, hongos. Entonces, esos contaminantes los mido ¿en qué? En la dosis, la concentración y el tiempo, dependiendo de la técnica de higiene industrial que yo utilice para medir. Yo no mido todo con un mismo equipo, sino para cada tipo de riesgo o de, digamos, de material que quiera medir o aspecto que quiera medir, existe el equipo y existe, digamos, las técnicas y las metodologías. ¿Que hay equipos que me sirven para hacer 2, 3 cosas? Sí, también puede pasar eso. Determinar todo lo que se llama mi zona de muestreo, cuál es la finalidad de esa medición, si la medición se va a hacer, como les mencionaba, en la fuente, en el individuo, en el ambiente, qué es lo que busco, cuáles son los criterios para poder hacer esa medición y cuáles van a ser las medidas que voy a adoptar después de esa medición. Establece cuáles son las obligaciones de la EAB frente al riesgo químico y frente a la medición que yo voy a hacer. Entonces, esta norma la tengo que tener en cuenta con la NS 176 y otra que vamos a socializar en la próxima jornada. Aquí establezco un tema que es básico en higiene industrial, que es la toxicocinética y la toxicodinámica. ¿Para qué se incluye? Porque es importante saber cómo es que el contaminante pasa a la sangre o cómo es que infecta o contamina el cuerpo para poder, ¿qué? Hacer los respectivos controles. Los indicadores se manejan de dos maneras. Hay unos controles biológicos y hay unos controles de tipo ambientales. Así se evalúa la higiene industrial y se mezcla también con algo que se llama los TLBs. ¿Cómo se califican los TLBs? Los TLBs se clasifican de acuerdo al estándar que establece
que establezca la Nacho. Entonces, de acuerdo a eso, entonces, ¿yo qué hago? Establezco cuáles son mis TLBs, es decir, los niveles techo que están para cada producto o para cada sustancia o para cada medición que yo esté haciendo dependiendo de lo que voy a evaluar o de lo que esté buscando. También están los criterios para aplicar el modelo de la OSA, cuáles son los tipos de medición, cuáles son esas mezclas, cómo se hace el tema del uso de los TLBs, cuáles son los valores límites ambientales que son diferentes a los valores límites biológicos. Debo tener muy claro eso, por eso yo les decía que es una norma que es muy técnica y se utiliza sobre todo para hacer y establecer los criterios para los informes o tomas de higiene en la empresa. Esta norma no es para aplicación de los trabajadores, es para hacer los estudios en beneficio de los trabajadores y de la implementación de normas de control o medidas de intervención para el manejo de los riesgos que son de origen higiénico, que básicamente son aquellos que me producen ¿qué? Enfermedad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, sí existe una parte muy técnica que solamente pues, deben manejar las personas que tengan licencia y que puedan hacer higiene industrial. Las personas que sean especialistas en SST, que no tengan dentro de su campo de acción higiene industrial, no deben hacerlo. Eso tiene que quedar clarísimo en esta reunión. O sea, que hoy se lleven eso. ¿Cómo se hacen los muestreos? ¿Cómo se tiene que establecer los análisis de la muestra? ¿Qué métodos voy a utilizar? Y finalmente, ¿cómo van a ser los instrumentos que voy a utilizar? La calibración de esto, la certificación de estos instrumentos, la validación de mi licencia como higienista y finalmente, ¿qué tipo de resultados voy a dar o cómo se van a establecer los requisitos de los instrumentos? ¿Cuáles fueron los soportes? Porque eso tiene que ir con el certificado de calibración, si no, el informe y la medición no es válida, sobre todo cuando estamos analizando temas de reporte de enfermedad laboral. Es muy importante tener en cuenta que la empresa cuenta con esto, con este protocolo, porque esto es un protocolo para medir todos los tipos de contaminantes o todo el tema de gestión de higiene industrial que tiene la empresa y cómo debe establecer ese tipo de informe. No es un informe donde dice si aquí está, sino debe también generar unas consideraciones o unas indicaciones finales de cómo aplicar en la mejora continua o en el análisis de las medidas de control que se hayan implementado, que se hayan analizado o que se deban generar. También tiene una parte muy, muy interesante que es la evaluación de temperaturas extremas, sobre todo el tema de desgaste y de estrés térmico, que no es muy conocido, casi nunca se hace. Básicamente, ¿qué es? Hacer mediciones de la pérdida de energía y calorías que tiene un trabajador, por ejemplo, haciendo una tarea, vamos a poner una excavación, entonces de acuerdo a lo que el trabajador, eh, cuánta energía o cuántas calorías consume y cuántas desgasta de acuerdo a la medición o el agotamiento por el calor. Se estableció una metodología específica que es pues una metodología que es muy práctica para poderlo y no es tan costosa. También el tema del frío, pues porque tenemos exposición a las dos cosas en Chingaza y acá en Bogotá, pues el tema de pérdida metabólica y manejo del calor es muy importante. Entonces, también tenemos el tema de estudios de temperatura globo y bulbo húmedo. Esto es ambiental. La anterior era para el trabajador, esta es ambiental, es decir, en la fuente. Entonces es importante saber cuál es la sensación térmica y cuál es realmente la temperatura que se tiene.
es indispensable determinar este índice. También está todo el tema de evaluación de humos metálicos de soldadura, que es diferente a hacer la medición de material particulado, porque la soldadura tiene tiene un agravante dentro de la salud ocupacional que los residuos generan, aparte de los gases y los vapores tóxicos, es más fácil que contamine las partes bajas o las vías respiratorias bajas porque ese material queda ahí. Pernota y queda pernotando y daña obviamente los pulmones. Entonces, la soldadura tiene un tema muy complejo, está también la evaluación a la exposición de ruido, los tipos de ruido. Es una norma que es muy, muy técnica, como les decía, y básicamente es para tener la referencia de cómo se hace un estudio de higiene, que el trabajador, que se le pida un estudio de higiene a todos para determinar una pérdida de capacidad laboral, una pérdida o un reconocimiento de enfermedad laboral, que se tenga la certeza de que el protocolo está establecido y que el protocolo le aplica a todos los higienistas que vengan a hacer algún tipo de medición a la empresa y que no quede, digamos, opcional al higienista, qué va a medir, cómo lo va a medir, o que aplique el método que quiera, no, sino que ya está establecido en la empresa y que todos los informes y mediciones, muestreos que van a alimentar los sistemas de vigilancia epidemiológico tengan un solo estándar, tengan una sola metodología de aplicación para que también de esta manera se establezcan y se lleven controles frente a los resultados obtenidos. Eso es supremamente importante dentro de la higiene industrial. Finalmente tenemos una norma que es la norma de señalización industrial. Entonces, esta norma personalmente le tengo mucho cariño porque es una norma que es única. ¿En qué sentido? Resulta que lo de señalización industrial está distribuido en diferente normatividad colombiana. Muchas normas hablan de señalización, demasiadas, y todas tienen señalización. Pero esta norma del acueducto es especial porque es la única que consolida todo lo de señalización industrial que está regado. Entonces, y como la empresa tiene tanto, entonces es súper importante ver el alcance de esta norma y lo interesante que se tiene en la empresa. Entonces, esta norma establece cuáles son los colores en la industria, cuál es la aplicación del color, cómo psicológicamente genera esa sensación de relajación o de peligro el tener ciertos colores en ciertas áreas. También establece las obligaciones de la empresa y acá es importante tener esto en cuenta y lo hemos trabajado con algunas áreas, que la obligación legal dice, en la resolución 2400 del 79 dice que se tienen que establecer los colores recomendados por la American Standard Association. En esa época era la ASA, que hoy en día es la famosa ANSE. Entonces, todo lo de reglamentación en higiene industrial para la empresa de acueducto y para Colombia aplica todo lo que esté establecido bajo ANSE por normatividad legal. Pero, bueno, entonces también establece cuáles son los tipos de señalización, cuál es la función de cada señalización, cómo se debe aplicar esa señalización, cuáles son los colores y lo que indica, cuál es la señalización, por ejemplo, para el tema de seguridad, que es el verde con blanco, cuál es el tema, según el tema de seguridad vial también, cómo se transforma o qué significa cada forma, cada color, el contraste, cómo se debe manejar, cuáles son las funciones de la señalización, cuáles son los avisos de prevención. Es una norma muy bien establecida, pero tiene una cosa supremamente importante. Y acá es importantísimo que los supervisores de contrato y el personal que maneja y establece criterios para hacer intervención, manejo,
reparación, todo lo que tenga que ver con acciones locativas lo tenga muy en cuenta. Uno va a cualquier planta de la empresa Acueducto y todo está pintadito de azul. Todo es muy bonito pintadito de azul. Eso desde SST es una desviación de seguridad gravísima. No es grave, es gravísima. Porque resulta que existe una identificación para todas las tuberías. Y según lo que me dice la resolución 2400, para las tuberías me aplica ANSI. ¿Cuál es el color? Imagínense que exista un accidente de trabajo y lleguen, o un accidente que se genere, no sé, algún tipo de emergencia que ojalá no, y lleguen los bomberos y resulta que todo es azul. No sabemos qué llevan esas tuberías. Y eso es delicadísimo. ¿Por qué? Porque el azulito que tenemos en la empresa dice que lleva aire industrial. Y eso no es verdad. Entonces debemos establecer, y se venía trabajando, había un proyecto muy bonito en Tibitoc donde se estaba haciendo todo el tema de ajuste de señalización industrial en las plantas. ¿Por qué? Porque no se estaba de acuerdo a los colores de identificación de tuberías, especialmente tuberías de las plantas, de acuerdo a lo que establece la resolución 2400. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa, que los colores de identificación para tuberías de plantas de tratamiento de aguas potables es diferente a los colores de identificación para tuberías de todos los temas de sitios o de centros de trabajo de la empresa. Donde se haya o se tenga el tema de líneas, o perdón, donde sea las plantas de agua potable, las plantas de tratamiento, no le aplica esa resolución. Para plantas de tratamiento aplica, espérame, se me perdió, aplica la resolución AWWAS. No aplica resolución 2400. Y eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta, sobre todo en la formación de operarios. Un accidente de trabajo por el mal manejo de los colores de SST en la empresa de acueducto, esto es delicado. Y esto venimos hace tiempo en mora de hacer las actualizaciones con relación a esto. Ahora, también se establecen las resoluciones de los colores de los cilindros de gases comprimidos, pero esto está en la NS 117. Aquí solo la mencionamos, pero realmente se establecen los controles en la NS 117. También establece cómo se tiene que tener las dimensiones de los colores de acuerdo a la NTC 3458 que aplica. Y finalmente tenemos la señalización que aplica desde el sistema globalmente armonizado, los pictogramas que aplica para el transporte de sustancias químicas. Repito, aplica para sustancias químicas, no para sustancias peligrosas. Para sustancias peligrosas sigue aplicando el decreto 4741. Bueno, ahora sí, preguntas, por favor. Veo algo en el chat, miremos, no. Ay, Chile, miremos acá, dice, cuando los accidentes de trabajo son en contratistas, el reporte de accidente por la ARL se debe remitir a la División Salud. Ok, bueno, aquí hay un tema muy importante, muy bien esa pregunta. Esto es para los supervisores de contrato. Dice, cuando los accidentes de trabajo son en contratistas, el reporte de accidente de la ARL se debe remitir a la División Salud Ocupacional. A la División Salud Ocupacional se tiene que remitir
no solamente el reporte, sino la investigación del accidente o del evento, ya sea grave o mortal. Los accidentes leves y los incidentes quedan en archivo del contrato en la ejecución de SST, pero los accidentes graves y mortales sí se deben remitir todo, la investigación y todo. Acá tenemos otra pregunta, dice, cuando los accidentes de trabajo, bueno, eso ya está. Dice, publiquen la sección de preguntas para poder revisarla. Muchas gracias. No veo más preguntas acá en el chat. Si alguien tiene otra pregunta o quiere... Marisol, tenemos una pregunta en el chat. Sí, señora. Angie Shirley Arias pregunta, cuando los accidentes de trabajo son incontratistas, ¿el reporte de accidentes por la ARL se debe remitir a la Dirección de Salud Ocupacional? Sí, sí se debe remitir siempre y cuando no solamente el reporte, se debe remitir la investigación completa. Cuando los accidentes de trabajo son catalogados como graves y mortales. Los leves y los incidentes no, pero los graves y mortales sí. De igual manera, cuando se hagan los planes de acción y se cierre y se califique, por ejemplo, en el caso de un accidente grave, se califique la PCL, que es la pérdida de capacidad laboral. Eso se tiene que remitir. En el accidente grave, pues no tenemos PCL, pero sí hay cierre del accidente de trabajo. Eso se debe remitir. Muchas gracias, Marisol. Hasta el momento no tenemos más mensajes. Por supuesto que ya han empezado a decir muchas gracias por la presentación. Nos pone la profesional Gilma Estela Suárez, Henry Beleño, perdón, Tomás Elías Quiroz y Angie Chirley. Muchas gracias para todos. Les recordamos que este jueves se realizará el último evento de socialización de normas de seguridad y salud en el trabajo de la sesión que hemos realizado. Y antes de terminar, otra pregunta complementaria por Angie Chirley. Si los contratistas entregaron los programas de trabajo en alturas y espacios confinados, los cuales se entregan al inicio del contrato, ¿se deberá requerir para que actualicen estos como sistemas de gestión? Bueno, el programa de altura sí, tiene que ser ya actualizado. Si el contrato, pues, por ejemplo, sigue en continuación y ya pasa de agosto y no finaliza este año, tiene que ser ajustado. Ahora, el de espacios confinados debía presentarse como sistema, no como programa. ¿Por qué? Porque ese sí, desde que entró en vigencia la norma, se habló de sistema de gestión de espacios confinados. Y veníamos desde la resolución 1409, veníamos como en el tema de programa de trabajo seguro en alturas, ¿no? Entonces, pues ahí había tiempo de ajustarlo, pero realmente no, ya tienen que ser sistemas anexos al sistema de gestión de SST con los respectivos indicadores y evaluación del programa como lo establece la norma. Porque ya la norma entró en vigencia. En el momento que la norma entre en vigencia, debemos entrar todos a cumplir la norma. Eso no es negociable. Muchas gracias, Marisol. Entonces, Bueno, cualquier cosa, quedo atenta. Muchas gracias. gracias a todos los participantes. Con esto damos fin al evento de socialización.